versículo 5 al versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar a Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Que el Señor le diga su palabra. Silvia. Hola a todos, bienvenidos y continuamos con ya la tercera sesión sobre el libro de Esdras. Y los que guardamos los apuntes os daréis cuenta que estamos repitiendo un estudio, porque en julio de 2019 ya estábamos estudiando Esdras y a mí me ha venido de perlas para recoger datos históricos y esquemas, porque la verdad que es un poco complicado, cuando trabajamos con libros históricos de tanto tiempo atrás, es un poco engorroso, ¿no? Y nos hacemos un lío. Como empieza este texto, la parte que me ha tocado a mí hoy, dice entonces, nos está situando, os acordáis, ¿no?, que hubo un decreto del rey Ciro, el persa, que había conquistado Babilonia, donde mira por dónde estaba el pueblo de Dios, allí cautivo, ¿no? Y fue la liberación de ese pueblo, porque el Señor lo tenía dispuesto así, ¿no? Ya conocemos la historia, que el Señor por los profetas había dicho que ese cautiverio era a causa del pecado durante siglos persistente de su pueblo, la idolatría básicamente, y fueron llevados allí por 70 años. El Señor siempre todo lo controla, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel entró en Egipto, entró y ya se le había dicho a los patriarcas que sería por 400 años, el Señor cuenta mucho le gustan los números al Señor también, ¿no? Y pues igualmente, allí estuvieron ellos esta vez 70 años. Esta vez era una manera en que el Señor pues depuró un poco a su pueblo de la idolatría, ¿no? Recordemos un poquito que en la Biblia antigua, hebrea, nosotros la hemos heredado, ¿no? Pero antiguamente todos los libros de la Biblia estaban un poco distribuidos de otra manera, y Esdras pertenecía a un bloque que era primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. ¿Os acordáis que también hemos estudiado Nehemías? Y viene después de Esdras, ¿no? Estamos ahí bailando entre esos años, ¿no? Repasamos que Esdras no era un profeta, era uno de la familia del pueblo de Israel, que Dios decía que esa familia tenían que ser los sacerdotes, ¿no? Y gracias a él, por su predicación y porque el Señor lo movió y despertó al pueblo, hubo un avivamiento espiritual, es lo que hemos dicho. Hubo una restauración, sobre todo espiritual, del pueblo de Dios, tras haber sido disciplinado, tras haber sufrido allí. Pues yo creo que la canción que hemos cantado ahora, de llevar su gloria a todo pueblo y nación, cuando entraron en Persia, o sea, sí, en Babilonia, entraron con la cabeza gacha, ¿verdad? Porque iban prisioneros, sabían que era el castigo de Dios. No se sentían con ánimos. ¿Os acordáis aquel salmo que dice: junto a los ríos de Babilonia llorábamos, y nos decían cantad? Y ellos no se sentían con ánimo, sabían que el Señor les estaba dando su merecido disciplina, no digamos castigo, ¿no? Y pasó un tiempo, sabemos que igual que entraron en 3 oleadas allí dentro, también salieron en 3 oleadas, ¿no? Es como la lava del volcán que está en La Palma echando oleadas. Bueno, Esdras salió el pueblo a los 70 años, no pertenece a la primera oleada, sino a la segunda, Y hubo un tiempo bastante separado entre la primera y la segunda,
Pero sobre todo, antes de nada, recordemos que fue el padre de la predicación expositiva, porque más adelante y en otros libros lo vemos a él predicando, esforzándose. En el capítulo 8 de Nehemías dice que ponían el sentido a la palabra. Pues como estamos haciendo un poquito aquí hoy, que yo no me comparo a él, porque yo estoy aquí abajo del todo. Él era un sacerdote que dice que se había aplicado a aprender la palabra de Dios, estudiarla y también a enseñarla y que las personas pusieran el sentido. Pero no solo era un hombre de libros, de teoría, de enseñar, era un hombre de acción. También lo vemos luego actuando y con carácter, y tirando de los pelos incluso a alguno. Un fuerte carácter, un líder que hacía falta, ¿no?, en aquella época. Resolvía muchas injusticias cuando querían cobrar usuras, intereses a sus hermanos. Era una persona no solo dedicada a enseñar. Y dice que Dios estaba con él. En el capítulo 7 lo conocemos, este versículo, que Dios, como estaba la mano de Dios en él, prosperaba en todas las cosas. No era una cosa mágica, porque él se había preparado en su corazón, lo leyó también Eva y nos lo dijo también Manuel. Él se preparaba en su corazón para entender la ley, ¿no?, y enseñarla. También se ganó la confianza del rey Ciro y del otro rey. Bueno, Ciro no estaba. Cuando estaba Ciro al principio, no. Esdras es posterior, es la segunda oleada. Los reyes iban pasando, Artajerjes fue otro, ¿no? Pues se ganó la confianza de ese rey porque con el mandato hizo recordarle el decreto que Ciro dijo: libres, el pueblo de Israel tiene que reconstruir su ciudad. Y Esdras se lo recordó a este otro rey, lo convenció para que también salieran otra vez cargados de tesoros. Os recuerda un poco al Éxodo, ¿verdad? Que también cuando Dios dijo, iros, y la gente tenía tantas ganas que se fueran de Egipto, el pueblo de Dios, iros ya con vuestras plagas, que les daba hasta tesoros con los que luego todo eso valió, ese oro, esa plata, esas telas preciosas, para edificar el tabernáculo, los utensilios del templo, que es un poco lo que hoy hemos leído, los utensilios del templo. Hoy vamos a hablar un poco de menaje, de cuchillos, de tazones de oro y todo eso. Bueno, no os asustéis, vamos a mirar una cosa más espiritual, ¿no? Nos quedamos con esto, que Esdras para hacer todo esto se fortalecía en la mano del Señor. Y el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando leían la Biblia y se ponían a llorar porque veían su pecado, él decía, no, ahora toca gozarse en el Señor, ¿no? Y él, ya hemos dicho, está entre los profetas no del exilio y los posteriores. Ageo, os suena, Zacarías, Malaquías. Yo cuando a los niños en la escuela dominical le digo, vamos a estudiar tal profeta. Ah, sí, qué bien. Digo, bien, ya sabéis otro nombre de la Biblia, porque ese profeta escribió ese libro, ¿no? Pues Ageo, Zacarías y Malaquías ya son de la segunda parte y tercera. Y el reinado de Esther, ¿os acordáis? Las mujeres también estuvimos estudiando Esther con Esther Rodríguez. Pues Nehemías ya es posterior, ¿vale? Esdras sí que anda por ahí, cercano a la época de Esther, por ahí, por situarnos, ¿no? Daniel también. Daniel influyó mucho. Seguramente él fue con las profecías de Jeremías al rey Ciro y le dijo, mira lo que se dice de ti, ¿no? Pero bueno, estamos ya en la segunda oleada, ¿no? La primera oleada, la primera salida, fijaos, podían haber dicho, como cuando el Éxodo con Moisés, deja ir a mi pueblo, y cuando por fin salieron todos, incluso se sumó gente de Egipto, y salieron todos y ya está. No, aquí, deja ir a mi pueblo, pero salieron los tímidos se quedaron dentro, salieron los más valientes, los más fervorosos. Fue una primera oleada. ¿Y qué? ¿Al cabo de un mes salieron los siguientes? No, pasaron 80 años casi, dicen. Fijaos, casi un siglo. Es que eso es una pasada. Es que, ¿cómo dejamos de cumplir los propósitos del Señor y sus bendiciones, ¿no? 80 años después es cuando Esdras y los sacerdotes y levitas es el pasaje que hemos leído hoy, ¿no? Otra vez, pues con enseres que sacó. Lo que pasa es que la porción que estamos leyendo hoy no es ese momento. Esdras cuando escribe desde el principio, cómo pasó al principio y tal. Por eso hemos leído hoy cuando salen al principio todos, pues con todos los tesoros. Y cumpliendo todas las profecías que nos explicó estos días atrás, nos explicaba Eva muy bien, que en Isaías claramente hace referencia a Ciro, en Jeremías, en Daniel, bueno.
Puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles, a los oficiales del pueblo, que fuesen empadronados. Hay algo importante que Nehemías pudo hacer gracias a lo que hizo Esdras, que fue censos, genealogías. Esa parte de la Biblia que no nos gusta tanto, que nos la vamos a encontrar aquí también en este libro, es importante. Los judíos cuidan mucho sus genealogías, porque claro, ahí se entienden sus orígenes, de las familias que vienen, y como el Señor había dicho que según qué familias tenían que ser sacerdotes y según cuáles no, pues era importante saber si una familia, cuando volvían al templo, se tenían que dedicar al sacerdocio o no. Y algunos, como no se registraron bien, nos lo dijo Manuel al principio, perdieron momentáneamente esa bendición, ¿no? Era importante los censos. Todo eso eran cosas muy importantes que el pueblo de Dios tenía en su mano, ¿no? en su poder. Voy pasando porque mucha historia y mucha introducción creo que se nos hace un poquito pesado, ¿no? Sesbasar, fijaos que el versículo 8 dice que junto con Sesbasar y el tesorero Mitríades, Sesbasar parece ser, no se sabe si es el mismo Zorobabel, que era un príncipe o era otra persona. La cuestión es que eran personas que estaban en la corte, funcionarios, que cuando el rey dice, Ciro, aquí tenéis los tesoros, se los dio a personas que también tenían conocimiento para manejarlos, pero también tenían un temor de Dios para manejar honradamente los tesoros de Dios. Imaginaos que le da los tesoros del templo a uno que se le canto las cosas, como a mí, que se me cantan los platos, se me rompen, o como a uno que los pierde, o que no sabe contar bien, o no sabe clasificarlos. No, el tesoro fue a parar en buenas manos de Dios y de personas temerosas de Él, ¿no? Y ambos establecieron, cuando llegaron allí, pues llegaron, estamos antes de que Esdras saliera, en la segunda, llegaron a Jerusalén y allí establecieron los cimientos del templo, levantaron un altar y cada artículo todavía no encontraba su lugar para ir, ni se podía hacer todavía muchas ofrendas. Yo creo que hacían los sacrificios justos, pero ni estaba todo el pueblo, ni estaban todos, como no fueron todos los sacerdotes. Pero bueno, es considerable, ¿no? La fidelidad de estas personas. Más adelante leeremos en Esdras que dice, todo se entregó contado y pesado, y se anotó entonces el peso total. Por eso aquí al final del capítulo se nos dice cuántas piezas había, y más adelante veremos hasta el peso de la plata y todo eso. O sea que se llevaba una contabilidad envidiable. Y hablando de tesoros, pregunta, que luego la haremos otra vez, ¿cuál era el tesoro especial que había en Persia? Imaginaos Persia, ¿no? Todavía tenemos al pueblo de Israel allí metido y un rey viene y les dice que se vayan. ¿Habéis visto documentales, películas de los persas? ¿Cuántas cosas, no? Tenían los persas, sabiduría, sabían del cielo, Zoroastro, la religión de Zoroastro, el bien, el mal, la belleza. Mi hija Patricia tiene una amiga persa y es guapísima. Son muy guapas las mujeres persas, los harenes. Las mujeres por aquel entonces eran objetos, ¿no? Las sedas, sus ídolos. Todavía se conservan en los museos cosas de los persas, ¿no? Pero, ¿cuál era el tesoro más valioso que estaba en Persia en aquel momento? Bueno, en realidad no eran ni sus soldados, ni sus tesoros, ni sus obras de arte. El primer tesoro que había allí era el pueblo de Dios. Y la gente no lo sabía. Ellos sí, ¿no? Ellos yo creo que tenían cierta conciencia, ¿no?, de que eran pueblo de Dios. Pero para nosotros somos su especial tesoro. En Éxodo ya se lo decía el Señor, ¿no? Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. El Señor lo había cumplido. Ahora estaban un poco con la cabeza gacha porque se habían portado mal, pero seguían siendo el tesoro de Dios. Son sus hijos, los sigue amando, ¿no? Malaquías también repitió después la misma promesa, ¿no? Serán mi especial tesoro, los perdonaré como el que perdona a su hijo que le sirve, ¿no? Un hijo que al final se humilla, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo, el próximo día, veremos que volvieron 42.000 personas, más 7.000, no sé cuántos siervos. Hemos dicho que era una obra.
Y les tardó 16 años reparar los cimientos del templo porque encontraron mucha oposición. La verdad es que era para pensarse, volverse. El otro día juzgábamos y decíamos, ¿no? ¿Cómo es que les costó salir? Claro, de irte de Persia, donde tenían libertad y bienestar, a un sitio más bien desértico, destruido, el tesoro, el templo quemado, en ruinas. ¿Cuál era el segundo tesoro que había en Persia antes de que salieran? Y luego cuando salieron se lo llevaron. El segundo tesoro que encontramos ahí es lo que hemos dicho. Los libros que llevaban los escribas, como Esdras. Y dentro de esos libros, como no, el gran tesoro que es la Biblia, ¿no? Ellos, cuando se los llevaron, algo harían con los rollos. Algunos después, posteriormente, los escondieron en el Mar Muerto, los rollos del Qumran. Un poco lo que hacía también el pueblo de Dios, ¿no? Siglos después, cuando vinieron los romanos y todo eso, los escondían allí. Pues en este caso ellos que dijeron, no los vamos a dejar ahí, los rollos de la palabra de Dios, nos los vamos a llevar, se los llevaron a Babilonia y durante ese tiempo les sirvieron para leer las profecías, para recibir consuelo del Señor. Ese era el segundo tesoro, no eran las joyas y no era lo que había, ni las cortinas, ni las obras de arte. Y también los censos. Por eso en el capítulo 8 de Nehemías se recuerda que el sacerdote Esdras pudo traer la ley, cuando ya volvieron a Jerusalén, delante de la congregación y reunió hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender, y todos estaban atentos a la ley de Dios. ¿Cuánto le debemos, no?, a ese celo de amar la palabra de Dios, de conservarla, de esconderla? Pues como cuando la Inquisición, ¿no?, que se escondían las Biblias, se las pasaban. Menudo tesoro, ¿no?, llevaban ellos. ¿Cuál es el tercer tesoro que había en Persia cuando estaba el pueblo de Dios? Bueno, pues lo que hemos leído hoy, ¿no? Es de verdad, la misma Biblia lo dice, ¿no? El mismo relato dice que eran cosas preciosas, de oro, de cosas muy valiosas, ¿no? Fue un tesoro que al salir hemos leído que incluso no solo lo rescataron, sino que lo aumentaron. Dice que los vecinos del pueblo, incluso el rey, el propio rey puso, y el siguiente rey Artajerjes en la segunda oleada también puso y lo agrandó, ¿no? Plata, oro, bienes, ganado. Antiguamente el ganado era una fuente se contaba, ¿no? Además el ganado era necesario para hacer los sacrificios, ¿no? Todo. Dice, pieza por pieza, se lo dio al tesorero Mitríades. Y Josefo dice que seguramente eso fue, bueno, ya lo hemos mencionado antes, que sería Daniel el que un poco convenció, ¿no?, a Ciro. Pero el valor de este tesoro no es solo material, es sobre todo simbólico, porque ya sabemos que todavía en aquella época era necesario los utensilios del templo porque todavía había que hacer sacrificios. Todavía no había venido Jesús, faltaban unos cuantos siglos para que hiciese el sacrificio perfecto de perdonarnos. Todavía ellos Dios consideraba en su programa de revelación de la salvación y desarrollo que todavía ellos necesitaban restablecer otra vez en Jerusalén, reconstruir, reemprender, como hemos dicho, restaurar lo que era un sistema de sacrificios, de adoración, para entender, primero, que la presencia de Dios estaba allí y que necesitaban expiar sus pecados y que necesitaban celebrar festividades y necesitaban sacrificar animales con unos instrumentos, pero todo tenía un símbolo. Si nos vamos al Deuteronomio, cuando se establecen estas leyes, cuando a Moisés se le dice esto se tiene que hacer así, tal día, tal y cual, tal animal para tal sacrificio, gracias a que todas esas normas dadas a Moisés se guardaron por siglos hasta Esdras, luego se pudo volver a restaurar el servicio en el templo. Imaginaos que se pierden los rollos de la Biblia, por así decirlo, de la Escritura, cómo se tenía que hacer el tabernáculo, con ese modelo se hizo luego el templo. Si se perdieran, tú lo sabes, ¿no, Marc? Si se pierden ¿cómo se dice? Los planos del templo y los utensilios y la lista de cosas que necesitas, hubiese sido muy difícil restaurar ese culto, ¿no? Qué valor tenía, pero sobre todo el valor era simbólico, porque ellos necesitaban aprender que la sangre perdona los pecados
y todo apunta a Cristo. Al final, veis que en la Biblia todo al final apunta al Señor Jesús. Desde Moisés, desde Abraham, todo está señalando a la obra que iba a hacer el Señor, ¿no?, con su pueblo. Y como hemos cantado en esta canción, que al final no iba a ser solo un pueblo de reyes y sacerdotes, sino, como dice en Apocalipsis, ya somos de toda nación, de toda lengua y nación, que somos siervos del Señor. Se le llama a esta salida, algunos le han llamado el segundo éxodo. El primer éxodo es cuando sale el pueblo de Dios de Egipto, y aquí se le llama como el segundo éxodo, con sus diferencias, ¿no? Pero fijaos, 400 años estuvieron en Egipto, los últimos fueron de mucha dureza, de esclavitud. Salieron corriendo, llegan al desierto, en pocos años llegan a la tierra prometida, o pocos meses, y cuando les dice, venga, entrar y conquistarla, ¿qué hicieron? Entraron y la conquistaron, ¿no? No. Los espías, de 10 espías que fueron, solamente Josué y Caleb dijeron, sí, vamos a conquistar la tierra. Los demás dijeron, no, qué miedo, uy, los gigantes, uy, no, no. Y el Señor se enfadó y dijo, sí, fuera, 40 años al desierto, 40 años que perdieron de estar en la bendición. Y parece que la historia se repite, es que las personas somos iguales, pasan los años, los siglos. Están ahora en Babilonia y por fin dice el Señor, venga, se han cumplido los 70 años, ¿ves cómo yo cumplo? Venga, fuera. Bueno, primero una oleada, ahora pasan luego 80 años y luego pasan otros 15 más o menos. Bueno, la cuestión es que se repite un poco la historia, ¿no? Y decimos, ¿cómo nos cuesta, no? Necesitamos que el Señor haga como ese volcán, que nos despierte de vez en cuando. El Señor tiene que despertarnos. De hecho, usa esas palabras, ¿no? El Señor despierta. A veces empezó por despertar a Ciro, ¿no? Con esa profecía lo despertó a él para que dejara salir a su pueblo. Pero Ageo también hace esa referencia cuando dice también, despertó el espíritu de Zorobabel, que era el otro príncipe, y de Josué, que eran príncipes del pueblo de Dios, y su sacerdote, y despertó el Señor el espíritu de todo el pueblo para trabajar en la casa de su Dios. Cuando ya por fin pudieron ir hasta allí, tuvo otra vez el Señor que despertarles. El Señor nos tiene que estar despertando, como le pasaba un poco a Jesús cuando estaba en el Monte de los Olivos y era la última noche y le dijo, velad y orad conmigo. Y iba y los veía durmiendo, los tenía que despertar, ¿no? Nos pasa, ¿no? Somos los mismos, ¿no? En Jeremías decía el profeta, hablando el Señor, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver, tal como lo cumplió, ¿no? Menos mal que nosotros tenemos esa promesa también, o ese consuelo que nos da la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Filipenses, Pablo nos recuerda que al fin y al cabo es el Señor el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque muchas veces nos buscamos excusas, nos relajamos. Así que la conclusión al final, que el mayor tesoro que había en Persia ni siquiera eran esas 3 cosas que he dicho. En realidad, el que es precioso, de verdad precioso y es un tesoro, es nuestro Dios, ¿no? Si no fuese por Él, no seríamos nada, no habría pueblo, no habría escrituras. Es por Él, ¿no? Él lo creó todo, Él quiso apartar un pueblo que le honrase, le hemos fallado, Él preparó un Mesías, preparó un Salvador, tiene ahora un pueblo, tiene una iglesia que sigue edificándose y Él es realmente nuestro tesoro, ¿no? Él es para nosotros, como decía, ¿no? Otros textos, para vosotros Él es precioso. Y como estas semanas se nos está diciendo, ¿no? Con Romanos, en el estudio de Romanos, menosprecias las riquezas de su benignidad. Cuán rica es la bondad de Dios. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que todo esto te guía al arrepentimiento. Qué valioso, ¿no? Es nuestro Dios, que es tan bueno, tiene tanta paciencia, que con nosotros y con el resto del mundo nos está esperando para completar esa obra de redención. Ese éxodo que empezó con Moisés, ese retorno después del exilio, el Señor sigue haciendo su obra, ¿no? Y nosotros que estamos al otro lado, pues que nos mantengamos fieles, avivados, despiertos y dispuestos a trabajar en la obra del Señor y a no retardar las bendiciones que nos quiere ya dar Él.
Así que bueno, hasta aquí he llegado yo y ahora hay 3 preguntitas que son un poco así complejas, pero bueno, también la última quiero que sea práctica, porque que pensemos en nuestra iglesia, ¿no? Y encontremos una aplicación. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Bueno, seguimos con el mismo formato que hacíamos a través del Zoom. Entonces ahora vamos a tener una serie de preguntas que si podemos debatir entre todos. Puede hablar todo el mundo, nadie está exento de hablar y dar su opinión, y que entre todos podemos aprender unos de otros. Aquí os dais cuenta, ha hecho Silvia 3 preguntas. La primera más o menos es referente un poco a la introducción, la segunda es más al texto y la tercera es más una aplicación. Entonces, viendo la pregunta de lo que nos ha hablado Silvia, bueno, que más o menos lo ha dicho, yo creo que encima de estas preguntas las ha recalcado mucho. Yo parece como los niños de PEC 5, P6, ¿sabes? Pero bueno, para que nos quede grabado bien en la cabeza. La primera pregunta que nos plantea Silvia dice: ¿qué paralelismo hallamos en el Éxodo y el retorno del exilio en cuanto a la tardanza en instalarse en la tierra prometida? ¿Qué paralelismo vemos? ¿Qué nos ha dicho Silvia? ¿En qué se parece la vuelta de Babilonia a Persia al pueblo de Dios? Mayormente está hablando un poco del tiempo, ¿no? Es referente un poco más a la tardanza. Es el hecho de que ellos, cuando el Señor les dice, venga, podían haberlo hecho, como bien decía Silvia, lo podían haber hecho en poco tiempo, ¿no? Pero el Señor te dice, ve y haz la obra, ¿no? Pero ellos tuvieron miedo y el Señor los castigó y aquí es la misma cosa. El rey Ciro les dice, venga, ir a reconstruir el templo y venga, venir para acá. Y la gente, pues, ¿qué hacía? Pues no vinieron todos. No vinieron todos. Entonces aquí lo que nos plantea Silvia es, ¿qué paralelismo hallamos en el Éxodo y el retorno de exilio? Que más o menos se comportaron lo mismo. Y de ahí la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces alcanzar y completar las bendiciones que Dios nos quiere dar? Porque decimos que creemos en Dios, pero no creemos lo que Él dice muchas veces. En el Éxodo pasó lo mismo. Dios le dijo, te voy a llevar a la tierra prometida. Cuando llegaron y por los ojos vieron cosas en contra, pudo más lo que vieron que las promesas de Dios. Exactamente. Al regreso de los babilonios le pasó lo mismo. Y por eso mismo es que a nosotros también nos pasa lo mismo. Sí, no, es que creemos en Dios, pero Dios en su palabra nos dice cosas, promesas, que cuando nosotros estamos pasándolo mal y Dios nos trae a nuestra mente la promesa, vemos más lo que nos está pasando que lo que Dios promete. Exactamente. Y nos pasa lo mismo. Exactamente. Lo que le pasó, por ejemplo, en el Éxodo, ¿qué fue? Que tuvieron miedo, se asustaron y se fueron. En el segundo caso, cuando el rey Ciro, pues ¿qué pasa? Que la gente ya se había acomodado, aunque no era su pueblo, vivía tranquilamente, y dice, ahora me vas a hacer a mí, que yo estoy aquí ya acomodado. Y el Señor dice, oye, ahora te he dado, mira, Ciro conquistó Persia y en cambio te dice, venga, ves a reconstruir el templo, que es lo más importante del pueblo de Israel, era en ese momento. Pues la gente, ¿qué pasa? Pensaba en su beneficio, ¿no? No pensaba en lo que realmente quería el Señor y lo que ellos tenían que haber hecho, ¿no? Y entonces, es ahí que dice, ¿por qué nos cuesta tantas veces alcanzar las cosas? Porque miramos nuestro beneficio propio, no miramos lo que a Dios quiere de nosotros. Entonces nos tenemos que bajar de ese pedestal que tenemos y que donde estamos subidos, que decimos, sí, Señor, pero luego el Señor cuando nos manda a un sitio nos hace hacer cosas, no, le ponemos excusas. No, uy, qué miedo, es que son unos gigantes muy grandes. Es que vaya momento de pedirme cosas que ahora yo... Y siempre ponemos pegas, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos que somos, ¿no? Somos hijos de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Y cuando el Dios nos dice alguna cosa, tener confianza y fe, lo que tenía que haber hecho el pueblo, ¿no? Y aquí, bueno, la segunda parte fueron por oleadas, como bien decía Silvia, pero fueron llegando. Te das cuenta que la gente iba dando, sacaron, Ciro sacó todo lo que le habían quitado y se lo dieron. Quiero decir que no tenían por qué, y en cambio lo hicieron, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Y si no, vamos a la segunda pregunta, antes que se haga más tarde. ¿Se ha apagado esto, Emilio?
La segunda pregunta, bueno, ya la tengo aquí mientras. Ahí está. ¿Cuál era el tesoro más importante escondido en Persia al comienzo del reinado de Ciro? La ha recalcado fuerte Silvia también. No, que dice, no digas tú las cosas, yo no las digo, Camila, yo no sé. ¿Cuál es el verdadero tesoro? El tesoro más importante que había en Persia. Aquí es como lo de la perla, ¿no? Aquel que haya la perla y es capaz de dar todo lo que tiene por conseguir esa perla, que es su valioso tesoro. Y que habla de Jesucristo, ¿no? Que es lo más importante de la vida. Teniéndola a él, todo lo demás vendrá. Sí. Lo que es cierto es eso, que para nosotros Dios es nuestro tesoro. Y para Dios, como bien encontramos en la Biblia, el tesoro más preciado para Dios es su pueblo, son sus hijos. Que es lo que nos tenemos que dar cuenta, que para nosotros es nuestro principal tesoro, pero es que para Él también somos su principal tesoro. Y por eso sufre con nosotros cuando no hacemos su voluntad, ¿no? Y entonces ahí nos ponía Silvia, ¿recuerdas algún versículo que precisamente hable de esto, del tesoro escondido? Y ¿alguno sabe algún versículo? ¿Se le viene a la cabeza de la similitud del pueblo de Dios con un tesoro escondido? Y si no, yo leeré uno para daros un poco de pie. Aunque me dice Silvia, tú no lo leas, pero bueno, lo voy a leer. Y lo encontramos en un salmo que conocemos todos, que es el Salmo 27, el 27, versículo 5. Y ahí nos damos, por ejemplo, evidentemente tiene que haber muchos más versículos en la Biblia que hablan del tesoro. Y aquí, por ejemplo, leemos, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Pero ¿dónde está el tesoro? No lo pone aquí, ¿no? ¿Ya lo he leído? Como su tesoro en el tabernáculo. Bueno, eso no se entiende más o menos, pero que no lo pone claro. Pero sí. Bueno, entonces entendemos lo que para el Señor es el principal tesoro que somos nosotros, para nosotros también, y encontramos muchos textos. ¿Qué? Sí, pero bueno, de golpe y porrazo así se ve tesoro, no, es difícil. Sí, ¿no? Léelo, sisplau. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Exactamente. Porque en mí está la tierra. Muy bien, José. A ver, Eva. Salmo 27:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Muy bien, también. Y podemos encontrar infinidad, habrá infinito, pero de versículos que nos traten como especial tesoro del Señor. Y esa es la alegría que nos produce, que somos importantes, somos el especial tesoro de Dios, con lo grande que es Él y todo lo que ha hecho, y que nosotros insignificantes que seamos el especial tesoro, tiene que ser para nosotros muy importante. Y vamos a pasar a la pregunta número 3, que es una pregunta más práctica de lo que nos ha explicado, hemos estado hablando en esta tarde. Y entonces nos dice, ¿encontramos alguna característica, ministerio, aspecto en nuestra iglesia en Vilanova que debamos restaurar o como estaba? O como antes estaba. Lo que pasa es que yo creo que tendríamos que primero definir qué entendemos, porque luego nos dice, ¿qué diferencia hay entre restaurar, retomar la tarea, reformar o instaurar como nuevo? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay diferencia entre esas palabras? Restaurar, reformar. Porque retomar la tarea yo más o menos se entiende, instaurar más o menos se entiende, pero ¿qué diferencia veis entre reformar y restaurar? Que aquí nos habla de la restauración del templo del Señor. Venga, ahí podéis hablar y podéis decir cosas. ¿Qué diferencia puede haber entre restaurar y reformar una cosa? A efectos prácticos lo tenemos claro. Retomar una faena, evidentemente, algo que has dejado por hacer y sigues con ella al día siguiente, cuando más o menos quieres. Instaurar,
poner una cosa nueva. Es algo nuevo que no estaba antes y tú la instauras, lo pones. Un decreto, lo que sea, una ley, un decreto, lo que quieras. Pero luego tenemos restaurar y reformar. ¿Qué diferencia hay entre restaurar y reformar? Porque el Señor le dijo, restaura el templo de Jerusalén. Y no le dijo, reforma el templo de Jerusalén. Pues estaba derruido. No estoy segura si ella podría ser, pues, quitar lo malo que quizá hubiera quedado y volver a empezar de nuevo, ¿no? Un poco así, pero... Yo creo que la reforma es en sí al edificio en sí, pero la restauración no solo era el edificio en sí, sino todos los actos que se llevaban en el templo, se ponían, o sea, todo lo que era público, todo eso es restaurar lo que antes había. No solo es el local, sino todas las personas, la adorar, el sacrificio, todo lo que era público. Sí, más o menos sería esa la definición. Mira, para que os veáis un ejemplo práctico. Restaurar es más hacer o querer hacer como estaba en un principio, y reformar es mejorar lo que había porque adaptarte a los tiempos. Tú, por ejemplo, vas a hacer la cocina de tu casa y dices, la voy a reformar, porque la que tengo es muy obsoleta y muy antigua y le voy a poner ahora un vitro, le voy a poner aquí esto, la reformo. Pero si yo quiero restaurar, ¿qué hago? Con lo mismo que tenía, simplemente dejo lo mismo, pero lo mejor. Entonces es lo mismo que tú te basas en lo mismo que había y lo haces con los mismos modelos, las mismas cosas. Y por eso el Señor dijo, tienes que restaurar mi templo, porque lo tenían que hacer igual, como decía Silvia, estaba el libro y ahí tenía las medidas, las cosas, no se podían variar. Ahí no venía a decir uno, oye, pues a mí me gusta que pongas aquí esto. No, aquí ponga, pues mira, a mí me gustaría más eso. No, había un modelo y había que seguirlo, lo que el Señor había escrito. Entonces, por eso es la restauración. Por eso es la diferencia que hay. Y entonces la primera pregunta que decimos, ¿encontramos alguna característica, ministerio o aspecto en nuestra iglesia en Vilanova que debamos restaurar o como antes estaba? Es evidente que después de lo que hemos tenido de la pandemia, muchas cosas se tienen que restaurar, volver al principio, y habría que a lo mejor instaurar alguna cosa nueva. De la iglesia, ¿qué pensáis que tendríamos que restaurar? Que no tenemos ahora, por ejemplo. Yo tengo una inquietud que es como lo hacían antes unos desayunos de varones, de hombres, ¿no? Los desayunos que hacían los hombres, que nos juntamos. Ah, no sé, los desayunos de hombres, no dicen los desayunos. Sí, porque las mujeres ya estamos en marcha. Sí, bueno, siempre se había dicho que las mujeres siempre se juntan, pero bueno, y los hombres se juntan menos, y había una actividad que se salió últimamente, que bueno, pero es evidente que es una cosa que tiene que volver evidentemente a restaurarse, porque estaba hecha. Es una cosa que se hacía, ahora no se hace y queremos hacerla. ¿Qué cosa más, aparte del desayuno de hombres? ¿Qué tenemos que restaurar en la iglesia? Los desayunos que se daban en vida. Los desayunos a las personas que venían necesitadas, algunas necesitadas. Son cosas que se hacían y no. Otra cosa que puede decir otro, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, restaurar, por ejemplo, pues que haya un pastor, un consejo, no sé qué, ahora mismo no tenemos pastor, estamos en vías de ir, bueno, la comisión está trabajando, y son las cosas que la Iglesia necesita. El Señor quiere que restauremos, que realmente lo que Él nos pide, que lo llevemos a cabo y que todos trabajemos y que no seamos, pues como algunos que dicen, oye, estoy acomodado, ya me va bien. Es como antes, nos pasaba con esto, con el venir a la iglesia o hacer el Zoom, ¿no? Hay gente que nos acomodamos y decimos, bueno, venir a la iglesia me cuesta más. Y el Señor te dice que no seas perezoso, tienes que hacer lo que yo te pido y tienes que venir a la iglesia y tienes que hacerlo. Pero también hay un aspecto más, digamos, espiritual, emocional. Restaurar las relaciones dentro de la iglesia. A veces se rompen por tonterías. Restaurar a las personas que han caído en desánimo, que no. Restaurar al ser humano. No tanto a las cosas, No, evidentemente, o a las acciones, o al activismo, sino a la persona, al alma de las personas, al espíritu de las personas. Sí, nosotros tenemos que Ser ayudar. restaurados. Que el Señor es el Yo creo que el que... Señor en este tiempo nos llama a ser restaurados personalmente, por encima de todo. Si una persona está restaurada, tiene ánimo para trabajar, tiene ganas de servir al Señor, se pone a la disposición de la iglesia y todo lo demás funciona. Pero si estamos en decadencia, personalmente cada uno, y no somos restaurados, no buscamos del Señor para que nos restaure,
y no somos los unos con los otros herramientas para restaurarnos, entonces todo lo demás son movimientos. Sí, Todo lo demás es paja, no vale para nada. Si no hay una restauración personal de su iglesia, que vuelva a surgir en las ganas, el ánimo, el servicio, el sacrificio, el amor, todo esto. Sí, por eso yo creo que el sí, ser humano tiene que ser restaurado, el cristiano tiene que ser. Por eso cuando veíamos al principio, el Señor llamaba a todos a restaurar su templo y que fueran todos. Todo el mundo no tiene el mismo ánimo. ¿Qué pasa? Ahora con la pandemia nos ha pasado, no nos veíamos, no podíamos venir aquí, nos veíamos a través de una pantallita, es difícil poder ayudar al otro, estar con el otro. Evidentemente el Señor es el que restaura, pero tenemos que estar ahí nosotros con la persona que lo necesita y estar ahí dando ánimos, orar por ellos. Una de las cosas que más he insistido ya en lo que habéis hablado antes, uno de los efectos, ¿verdad, Marisa?, que tuvo el exilio fue que habían introducido ídolos en el culto. Cuando vuelven, eso ya no está. Ya no metieron más ídolos en el culto, ni ídolos de otras naciones. Y lo que ha dicho Rosa es muy práctico lo que tú has dicho, porque no solo físicamente ellos ya en el adorar al Señor ya le iban a contar con otros ídolos, en nuestra vida también, ¿no? El que restauremos más lo espiritual, porque ahora la iglesia es más espiritual y no tanto formalismo. No es tanto que se haga una cosa o se deje de hacer otra, sino que se haga porque es necesario, porque es útil y... Sí, pero que tenemos que estar dispuestos a ir. Aquí lo que yo creo que una de las enseñanzas principales que tiene el texto es que tenemos que estar dispuestos a lo que el Señor nos dice. ¿Y a qué nos llama el Señor? A venir, a restaurar el templo y a hacer las cosas que Él quiere para Él. Y tienes que estar dispuesto y no ponerle pegas. Yo creo que está claro. Bueno, luego ya lo que decía la última parte, ¿no? Nos basamos para restaurar en tradiciones o en la eterna ley de Dios descrita en su palabra. Es lo que decíamos, ¿no? Nos tenemos que basar en la ley de Dios, en la Biblia, cuando tenemos que hacer las cosas. No porque se hagan ni por rutina, ni que se ha hecho siempre. Yo creo que aquel lo hace también. Tenemos que tener la Biblia como base, ¿no? Y entonces esa es la que nos dirá si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Será nuestro baremo, ¿no? A la hora de mirarnos, si conducimos en el buen camino, ¿no? Bueno, pues nada. Muchas gracias. Vamos a terminar ahora.